Enfermera es contratada para cuidar de un millonario en coma, hasta que él despierta y choca a todos. En el silencio de la inmensa hacienda Vargas, aislada entre los campos dorados del interior de México, la enfermera María López bajó del taxi, observando la imponente mansión que parecía más una fortaleza. Sus ojos se fijaron en el portón de hierro decorado con detalles en oro que se abrió lentamente, casi con un aire de misterio. Era su primer día como responsable del cuidado de don Emilio Vargas, un hombre cuya fortuna era tan legendaria como los secretos que lo rodeaban. María era conocida por su dedicación, pero no podía evitar el nerviosismo. Este era más que un empleo, era una oportunidad de dar un futuro mejor a su hija Sofía. Viuda desde joven, María se aferraba a cada oportunidad de asegurar una vida digna, incluso si eso significaba dejar el pequeño pueblo donde vivía para trabajar en un lugar tan extraño como fascinante. Al entrar en la casa, la gobernanta, doña Consuelo, la recibió con una mirada severa, pero con palabras amables. Usted debe ser la enfermera López. Don Emilio está en el segundo piso, en el cuarto principal. Es un hombre que alguna vez estuvo lleno de vida, pero ahora, bueno, verá por sí misma. María subió las escaleras cubiertas por una alfombra carmesí. Cuando abrió la puerta del cuarto, encontró a don Emilio acostado en una enorme cama, rodeado de aparatos que monitoreaban sus signos vitales. Lucía frágil, un contraste llamativo con los retratos colgados en la pared, donde aparecía joven y vibrante, sonriendo al lado de una mujer hermosa, probablemente su difunta esposa, pensó María. Las semanas pasaron y María se dedicó con esmero al trabajo. Su día comenzaba temprano, verificando los signos vitales de Emilio, limpiando el cuarto y leyendo en voz alta para él fragmentos de libros y periódicos, incluso sin saber si él podía escuchar. Cada día era igual al anterior, hasta una noche en que todo cambió. Era una madrugada silenciosa y la luz de la luna iluminaba el cuarto de don Emilio. María estaba ajustando su cobertor cuando percibió algo extraño. Los ojos de Emilio se movieron bajo los párpados. Antes de que pudiera pedir ayuda, él abrió los ojos. No era solo un despertar común. Sus ojos estaban llenos de confusión y algo más. Miedo. ¿Tú eres real?, murmuró con voz ronca, como si acabara de salir de una pesadilla. María quedó inmóvil, tratando de entender lo que estaba sucediendo. ¿Dónde estoy? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Apenas sabía ella que ese momento sería el inicio de un viaje que no solo cambiaría su vida, sino que sacaría a la luz verdades ocultas durante décadas. Enfermera es contratada para cuidar de un millonario en coma, hasta que él despierta y choca a todos. Promete misterio, emoción y giros inesperados. María quedó paralizada por unos segundos, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. El hombre frente a ella, que durante meses parecía un fragmento olvidado del mundo, ahora estaba despierto, los ojos fijos en ella con una intensidad casi abrumadora. «Señor Vargas», murmuró, tratando de sonar tranquila. «Soy María López, su enfermera. Está en su casa, la hacienda Vargas». Emilio frunció el ceño, como si luchara por encajar las piezas de un rompecabezas. Movió lentamente los dedos, experimentando la sensación de estar vivo nuevamente. Luego, la confusión en su rostro se transformó en algo más sombrío. «¿Cuánto tiempo estuve así?» «Cerca de 2 años, señor», respondió María. La declaración flotó en el aire como un trueno distante. Emilio cerró los ojos, inhalando profundamente. Cuando los abrió, su expresión era de determinación. «Llame a Consuelo», dijo, la voz débil, pero con autoridad inconfundible. María dudó por un momento antes de salir apresurada del cuarto. En el pasillo, encontró a doña Consuelo, que al escuchar la noticia abrió los ojos de sorpresa. «Está despierto, Santa Virgen», murmuró Consuelo antes de correr hacia el cuarto. Cuando llegaron, Emilio estaba intentando sentarse. Consuelo se acercó a él con lágrimas en los ojos. «Don Emilio, gracias a Dios, pensábamos que nunca más lo veríamos así».
Consuelo, ¿dónde está mi familia?, preguntó, ignorando su emoción. La gobernanta se congeló, mirando a María antes de responder con vacilación. Su hermana, Teresa, está en la ciudad y su sobrina Clara está en Europa. ¿Dónde está Fernando?, preguntó Emilio con urgencia. Consuelo desvió la mirada, pareciendo incómoda. Su primo... Bueno, él asumió muchas responsabilidades mientras usted estuvo enfermo. Viene por aquí de vez en cuando. ¿De vez en cuando?, Emilio repitió con una mirada helada. María, que observaba la interacción en silencio, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Decidió salir discretamente del cuarto, dejando a los dos discutiendo en voz baja. Pero mientras bajaba las escaleras, un sentimiento extraño la invadió, como si estuviera siendo arrastrada hacia algo mucho más grande de lo que imaginaba. Esa noche, María no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Emilio, su expresión confusa y a la vez determinada. Algo en la manera en que despertó la perturbaba. Parecía un hombre con más preguntas que respuestas, y María no podía evitar sentir que ahora formaba parte de esa historia. A la mañana siguiente, María fue al cuarto para verificar cómo estaba Emilio. Él parecía más alerta, aunque visiblemente débil. Al verla, esbozó una pequeña sonrisa casi imperceptible. ¿Has estado cuidando de mí todo este tiempo?, preguntó. Sí, señor, desde que fui contratada hace unos 8 meses. Entonces conoces bien esta casa, comentó con una mirada inquisitiva. Lo suficiente para cumplir con mis funciones, respondió María, sintiéndose levemente incómoda con la intensidad de la mirada de Emilio. Necesito tu ayuda, dijo él de repente. María parpadeó, sorprendida. ¿Mi ayuda, señor? Sí, hay algo mal. Puedo sentir. Quiero que me cuentes todo lo que sabes sobre lo que sucedió en estos 2 años. María dudó. No sé mucho, señor. Solo que su familia contrató enfermeras para cuidar de usted, y yo fui la última. Lo que sé es lo que me dijeron. ¿Y qué te dijeron? María respiró hondo, eligiendo las palabras con cuidado. Que usted tuvo un accidente. Cayó de la escalera en la biblioteca. Fue encontrado inconsciente, llevado al hospital y luego traído de vuelta a casa. Accidente, murmuró Emilio, como si saboreara la palabra. Sacudió la cabeza lentamente. No fue un accidente. Tengo destellos, fragmentos de conversaciones, voces. Algo me dice que alguien quería que no despertara. María sintió un escalofrío. Parecía tan seguro, pero al mismo tiempo tan vulnerable. Antes de que pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió y un hombre entró sin tocar. Alto, elegante y con un aire de superioridad, llevaba una sonrisa fría en los labios. «Don Emilio, finalmente entre nosotros otra vez», dijo, acercándose con los brazos abiertos. «Fernando», respondió Emilio, la voz cargada de desconfianza. Fernando le dio una palmadita en el hombro a Emilio, ignorando su frialdad. ¡Qué alivio verlo despierto! Estábamos todos tan preocupados lo suficiente para visitarme solo de vez en cuando, replicó Emilio. Fernando se echó un poco hacia atrás, pero mantuvo la sonrisa. ¿Sabes cómo es, primo? Los negocios no esperan. Hice lo mejor que pude para mantener todo funcionando mientras te recuperabas. Imagino que sí, respondió Emilio, entrecerrando los ojos. María se quedó de pie al lado de la cama, tratando de parecer invisible, pero sintiendo la tensión entre los dos hombres crecer como una tormenta inminente. Bueno, ahora que estás despierto, tenemos mucho que discutir. Necesitamos programar una reunión para revisar los negocios, dijo Fernando, ignorando el tono de Emilio. Antes de eso, quiero revisar todo solo, dijo Emilio fríamente. Fernando dudó, pero finalmente aceptó con una sonrisa forzada. Claro, primo, descansa y recupera fuerzas. Volveré en unos días. Cuando Fernando salió, Emilio se volvió hacia María. ¿Viste eso? Vi que, señor, cómo intenta ocultar algo con esa falsa sonrisa. No confío en él. María no sabía qué decir.
Sentía que la estaban arrastrando a un juego peligroso, pero no podía negar que algo parecía fuera de lugar. En los días siguientes, Emilio comenzó a recuperar fuerzas lentamente. Pasaba horas haciendo preguntas a Consuelo y revisando documentos antiguos que le traían a la habitación. María se dio cuenta de que él estaba tratando de juntar las piezas de un rompecabezas complejo y, aunque no quería involucrarse, Emilio a menudo buscaba su opinión. «Tienes una forma directa de hablar», decía. «Necesito a alguien así a mi lado». A pesar de su resistencia inicial, María comenzó a sentir una mezcla de compasión y curiosidad. ¿Qué habría sucedido para dejar a Emilio tan desconfiado? ¿Y por qué todos a su alrededor parecían estar ocultando algo? Esa noche, mientras María hacía su turno de vigilia, Emilio rompió el silencio con una pregunta inesperada. «María, ¿por qué aceptaste este trabajo?» Ella lo miró, sorprendida. «Para mantener a mi hija. Soy viuda y necesitaba el dinero». «Una madre dedicada», dijo él con una débil sonrisa. «¿Me recuerdas a alguien?» María frunció el ceño, pero antes de que pudiera preguntar, Emilio añadió: «Sé que estoy pidiendo mucho, pero necesitaré confiar en ti. Hay cosas en esta casa que necesitan ser descubiertas, y no puedo hacerlo solo». María sintió el peso de esas palabras. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea, pero algo dentro de ella le decía que no podía retroceder. Los días siguientes trajeron un cambio palpable en la hacienda Vargas. Emilio, aunque aún debilitado, comenzó a tomar el control de la casa, o al menos lo intentaba. Exigía documentos, hacía preguntas incisivas y, sobre todo, observaba. Sus ojos, antes apagados por la larga inconsciencia, ahora estaban atentos a cada detalle, como si intentara descifrar los secretos que la casa parecía esconder. María, por su parte, intentaba mantener una rutina profesional, pero la insistencia de Emilio en involucrarse con ella iba más allá de su función. Hacía preguntas sobre las interacciones de ella con los otros habitantes, sobre cualquier cosa inusual que hubiera notado durante los meses en que él estuvo en coma. «¿Escuchaste alguna conversación mientras trabajabas aquí?», preguntó una tarde, mientras María ajustaba las almohadas de su cama. «¿Conversaciones, señor?» «Sí, algo que pareciera extraño». María dudó. Recordó las noches en que Fernando llegaba tarde y se encerraba en la biblioteca con Teresa. Voces exaltadas escapaban por la puerta cerrada, pero nunca comprendió el contenido. «Escuché algunas discusiones entre tu primo y tu hermana», admitió. «¿Qué decían?», preguntó Emilio, inclinándose hacia adelante. «No sé exactamente, solo fragmentos, pero parecía haber tensión sobre la administración de los negocios. Algo sobre una venta que Teresa no aprobaba». La información parecía alimentar la desconfianza de Emilio. Se quedó en silencio durante unos minutos, pensativo, antes de cambiar de tema. Esa noche, María reflexionó sobre su creciente involucramiento en la vida de Emilio. Algo en ella quería ayudar, pero había una inquietud creciente. Sentía que la casa escondía más que secretos financieros. Había una sensación de peligro, como si cada paso más profundo en este misterio la llevara a algo mayor y más aterrador. Cierta mañana, mientras María terminaba sus tareas, Emilio le pidió que lo llevara a la biblioteca. Quería salir de la habitación y comenzar a retomar el control de su vida. María dudó al principio, temiendo que el esfuerzo fuera demasiado para él, pero finalmente cedió. La biblioteca era un lugar imponente, con estanterías que iban del suelo al techo, llenas de libros antiguos y documentos. Emilio, al entrar, fijó la mirada en la escalera donde, supuestamente, había caído hace 2 años. «Fue aquí donde todo sucedió», dijo, más para sí mismo que para María. Mientras Emilio examinaba el ambiente, María comenzó a organizar algunos libros y papeles sueltos en una mesa. Fue entonces cuando notó algo peculiar: un pequeño diario encuadernado en cuero escondido entre otros libros. Sin pensarlo, tomó el objeto y lo puso sobre la mesa. «Encontré esto», dijo ella.
Emilio miró el diario con curiosidad, lo abrió con cuidado y sus manos temblaron levemente al pasar las páginas. Las primeras estaban llenas de la caligrafía elegante de una mujer. «Es de mi esposa, Elena», dijo, con la voz cargada de emoción. María observó en silencio mientras él leía los primeros fragmentos. La expresión de Emilio alternaba entre melancolía y algo más sombrío. Elena era una mujer brillante, pero también tenía sus propios secretos, murmuró. Siempre la amé, pero ella tenía una conexión muy cercana con Fernando. Demasiado cercana. María sintió el peso de esa revelación, pero permaneció en silencio, permitiendo que Emilio procesara sus emociones. Al hojear algunas páginas más, Emilio se detuvo de repente. Sus ojos se fijaron en una anotación que lo hizo ponerse pálido. «Si algo me pasa, busca la llave de la caja fuerte en el último cajón del escritorio», leyó en voz alta. «¿Qué significa eso?», preguntó María intrigada. «No lo sé», respondió Emilio, cerrando el diario. «Pero lo descubriremos». María ayudó a Emilio a moverse hacia el escritorio. En el último cajón encontraron un compartimento oculto con una pequeña llave. Emilio sostuvo el objeto por un momento, como si sintiera el peso simbólico de lo que estaba a punto de hacer. «La caja fuerte de ella está en el sótano», dijo, como si hablara consigo mismo. María sintió un escalofrío. El sótano era una parte de la casa raramente mencionada, un lugar que todos parecían evitar. Más tarde ese día, Emilio insistió en ir al sótano, a pesar de las objeciones de María y Consuelo. Con la ayuda de ambas, logró bajar las escaleras estrechas y mal iluminadas. El sótano era frío y húmedo, con paredes de piedra y un olor a moho. En la esquina más lejana, encontraron una caja fuerte antigua. Emilio insertó la llave y con un chasquido, la pesada puerta se abrió. Dentro había una pila de documentos, fotos y una pequeña caja de madera. Emilio tomó la caja primero. Al abrirla, encontró una carta escrita a mano. Comenzó a leer en voz alta y su voz temblaba con cada palabra. «Emilio, si estás leyendo esto, es porque algo salió mal. Hay cosas sobre nuestra familia que necesitas saber. Fernando no es quien aparenta ser, y Teresa...» La voz de Emilio se quebró y sostuvo la carta con fuerza, como si estuviera intentando absorber cada palabra. «¿Teresa qué, señor?», preguntó María con voz baja pero llena de urgencia. «Teresa sabía», continuó Emilio. «Siempre supo que Fernando estaba conspirando contra ti. El accidente no fue un accidente». María sintió que su corazón se aceleraba. Miró a Emilio, cuyo rostro estaba marcado por el dolor y la rabia. «Todo esto fue planeado», dijo casi en un susurro. Cuando regresaron del sótano, Emilio parecía un hombre transformado. Miró a María y dijo: «A partir de ahora, nadie más debe saber lo que encontramos. Actuaremos como si nada hubiera cambiado, pero necesito que estés a mi lado. Esto no ha terminado». María sabía que se estaba sumergiendo cada vez más en un torbellino de secretos y traiciones. Pero había algo en Emilio, su determinación, su dolor, que la hacía querer quedarse. La Hacienda Vargas no era solo una casa, era el escenario de algo que apenas comenzaba. Los días siguientes en la Hacienda Vargas estuvieron marcados por una calma tensa, como si el propio aire llevara el peso de las revelaciones recientes. Emilio, aún recuperándose, comenzó a planear sus próximos pasos con una meticulosidad que impresionaba a María. Cada movimiento parecía calculado, cada decisión un reflejo de su determinación por desentrañar la verdad y proteger el legado de su familia. María, por su parte, no podía deshacerse de la sensación de que estaban siendo observados. Ciertas noches, cuando caminaba por los oscuros pasillos de la mansión, sentía pasos resonando detrás de ella, pero al mirar no veía a nadie. Incluso durante el día, la gobernanta Consuelo parecía inquieta, desviando la mirada siempre que María hacía preguntas sobre el pasado de Emilio. Doña Consuelo,
María comenzó una tarde mientras ayudaba a la mujer a doblar sábanas en la lavandería. ¿Qué sabe sobre el accidente de don Emilio? Consuelo se detuvo abruptamente, sus manos apretando la tela con fuerza. Deberías concentrarte en cuidar de él y no hacer demasiadas preguntas, niña, dijo con un tono severo, pero la vacilación en su voz era evidente. María no insistió, pero eso solo aumentó su determinación de descubrir la verdad. Esa misma tarde, Emilio llamó a María a su cuarto. Estaba sentado en un sillón cerca de la ventana, algo raro desde que despertó. Miraba hacia el horizonte con una mirada distante, pero cuando María entró, sus ojos cobraron enfoque inmediato. «Necesito que me ayudes con algo delicado», dijo, directo. «Claro, señor. ¿Qué necesita?» «Quiero que encuentres a Teresa. Mi hermana sabe más de lo que aparenta. Ella está en la ciudad, ¿verdad?» María asintió, pero la idea de salir de la hacienda y involucrarse directamente en los asuntos familiares de Emilio la dejó inquieta. «Sé que es pedir mucho», continuó él, «pero eres la única en quien confío ahora». Ante la sinceridad en sus palabras, María cedió. A la mañana siguiente, dejó la mansión en dirección a la ciudad para encontrar a Teresa. El viaje fue rápido, pero la ansiedad hacía que cada kilómetro pareciera una eternidad. Teresa Vargas vivía en un apartamento lujoso en el centro de la ciudad. Al llegar, María fue recibida por una mujer elegante, con el cabello perfectamente arreglado y una sonrisa calculada. Entonces, mi hermano se despertó, dijo Teresa tan pronto como María mencionó el motivo de su visita. «Sí, y él le gustaría verte», respondió María, observando cuidadosamente las reacciones de la mujer. «No puedo simplemente abandonar todo y correr hasta la hacienda», dijo Teresa con frialdad. «No entiendes cómo funcionan las cosas, enfermera. Hay mucho más en juego aquí de lo que puedas imaginar». «Entonces explica», insistió María, sorprendiendo incluso a sí misma con su audacia. Teresa miró a María durante un largo momento antes de suspirar. Caminó hasta el bar en la esquina de la sala, se sirvió un vaso de vino y comenzó a hablar, aún de espaldas a María. «Fernando es peligroso. Siempre lo ha sido. Pasó años manipulando a nuestro padre, nuestro hermano, incluso a Elena. Todo lo que hace tiene un objetivo: poder». Cuando Emilio entró en coma, Fernando vio una oportunidad de oro. Intenté resistir, pero sola no había mucho que pudiera hacer. ¿Estás diciendo que él intentó? María no pudo terminar la frase. «No tengo pruebas», respondió Teresa girándose, «pero sé que Fernando tuvo algo que ver con lo que pasó esa noche, y si Emilio está decidido a meterse en este avispero, necesita tener mucho cuidado. Entonces, ¿por qué no lo ayudas?», preguntó María frustrada. «Porque no es tan simple», respondió Teresa casi gritando. «Si Fernando sospecha que estoy en su contra, no dudará en destruirme. Él controla buena parte de las empresas de la familia ahora, y sus contactos, bueno, digamos que no son exactamente legales». María sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Dile a Emilio que sea cauteloso», continuó Teresa, «y dile que estaré lista para ayudarlo cuando sea el momento adecuado». De vuelta en la hacienda, María le contó todo a Emilio. Él escuchó en silencio, pero su expresión se endureció con cada palabra. «Teresa siempre ha sido así», dijo finalmente, «cautelosa hasta el punto de la cobardía. Pero no puedo culparla. Fernando es realmente peligroso». María dudó antes de hablar de nuevo. «¿Y qué hay de Elena?». Teresa mencionó que Fernando tenía alguna influencia sobre ella. La pregunta pareció golpear a Emilio como un golpe. Desvió la mirada hacia la ventana, su mandíbula apretada. Elena era complicada. Ella era leal a mí, pero Fernando sabía cómo manipular a las personas. Siempre lo supo. Cuando pienso en lo que pudo haber hecho para volver a Elena en mi contra... No terminó la frase, pero María sintió el peso de lo que estaba detrás de sus palabras. Esa noche, María se despertó con un sonido extraño proveniente del pasillo, un crujido bajo, como si alguien estuviera caminando lentamente.
Tomando una linterna, salió de la habitación y siguió el sonido. Al llegar a la biblioteca encontró la puerta entreabierta. Dentro, Fernando estaba revisando documentos en la mesa. Parecía tan concentrado que no notó a María en la puerta. «Fernando», dijo ella, tratando de sonar firme. Él miró hacia arriba, sorprendido, pero pronto ocultó el nerviosismo detrás de una sonrisa. «Ah, enfermera, no esperaba verte despierta a esta hora. ¿Qué estás haciendo aquí?» «Podría preguntarte lo mismo», respondió él, levantando una ceja. María no respondió, solo lo observó, mientras él cerraba una carpeta y caminaba hacia la puerta. «Buenas noches, señorita», dijo antes de salir. Tan pronto como él desapareció en el pasillo, María entró en la biblioteca y comenzó a revisar la mesa. Encontró una carpeta que aparentemente él había olvidado. Dentro había contratos y un nombre que hizo que su corazón se acelerara: Elena Vargas. Con las manos temblando, María leyó las primeras líneas del documento. Era un acuerdo de venta de tierras de la familia a una empresa desconocida. Pero lo que la dejó perpleja fue la firma: Elena Vargas. Una firma fechada meses después de su muerte. Cuando se lo contó a Emilio a la mañana siguiente, él permaneció en silencio durante un largo tiempo antes de finalmente hablar. «Esto solo confirma lo que temía», dijo. «Fernando falsificó documentos para controlar nuestros bienes. Y si hizo esto con Elena, ¿qué más podría haber hecho?» María se dio cuenta de que eso era solo el principio de algo mucho más grande. Las piezas se estaban moviendo y ahora no había manera de volver atrás. El silencio de la mañana en la hacienda Vargas parecía más pesado que nunca. Emilio pasaba los ojos por el documento que María había encontrado, el rostro marcado por una mezcla de ira e incredulidad. La firma de Elena era clara, inconfundible, pero sabía que era imposible. Su esposa ya estaba muerta en la fecha registrada. «Fernando no tiene límites», murmuró Emilio, apretando el papel con tanta fuerza que comenzó a arrugarse. «¿Y qué haremos ahora, señor?», preguntó María, manteniendo el tono bajo pero firme. «Primero necesitamos averiguar quién está detrás de esta empresa ficticia», respondió Emilio. «Y luego veremos hasta dónde llegan estas falsificaciones». El plan parecía simple, pero la ejecución sería todo menos eso. Emilio sabía que cada paso necesitaba ser cuidadoso. Fernando era peligroso, sí, pero ahora tenía algo aún más amenazante a su favor: el tiempo. 2 años fuera del juego habían dejado a Emilio en desventaja y necesitaría recuperar terreno rápidamente. María volvió a sus funciones habituales, pero se sentía cada vez más involucrada en la red de misterios de la familia Vargas. Mientras Emilio investigaba los documentos con Consuelo, María comenzó a notar pequeños detalles en la rutina de la casa. Cada día parecía más claro que Fernando tenía aliados entre los empleados. Una tarde, mientras organizaba los suministros médicos, María vio a Rosendo, el chofer de la familia, hablando discretamente con Fernando en el jardín. No pudo escuchar lo que decían, pero el tono serio de la conversación llamó su atención. Cuando Fernando se alejó, decidió arriesgarse y abordar a Rosendo. «¿Qué quería el señor Fernando?», preguntó, tratando de parecer casual. Rosendo dio una sonrisa forzada, pero su incomodidad era evidente. «Nada importante, señora, solo cuestiones de rutina». «Rutina, ¿verdad?», insistió María, inclinando ligeramente la cabeza. «Sí, rutina», respondió él, cerrando la conversación con un gesto antes de salir apresurado. La interacción dejó a María aún más desconfiada. Sabía que necesitaba contarle a Emilio, pero también entendía que cada información debía ser confirmada antes de ser llevada a él. Esa noche, Emilio le pidió a María que lo acompañara nuevamente a la biblioteca. Ahora se movía con más facilidad, pero su determinación aún superaba su físico. Al llegar, cerró la puerta con cuidado y abrió un cajón secreto que María ni siquiera sabía que existía. «Toda familia tiene secretos»,
comenzó Emilio, sacando un manojo de papeles envejecidos, pero algunas guardan armas. María observó mientras él esparcía los documentos sobre la mesa. Eran registros de negocios antiguos de la familia Vargas, algunos remontándose a la época de su bisabuelo. Pero Emilio señaló uno en particular. Este es el contrato de compra de la hacienda, explicó. Mi abuelo se aseguró de incluir una cláusula específica. Ninguna parte de estas tierras podría ser vendida sin el consentimiento unánime de la familia. ¿Y crees que Fernando falsificó la venta violando esa cláusula?, preguntó María. Estoy seguro, respondió Emilio. Y si podemos probar eso, podemos comenzar a desmantelar su control. Al día siguiente, mientras Emilio estudiaba los documentos, María decidió que era hora de investigar por su cuenta. Sabía que la clave para desenmascarar a Fernando estaba en esos contratos, pero también intuyó que más secretos estaban escondidos en la hacienda. Después del almuerzo, fue al sótano, donde habían encontrado la caja fuerte de Elena. Esta vez, llevó una linterna y se dedicó a examinar el entorno con más cuidado. En la esquina opuesta a la caja fuerte, encontró un viejo baúl cubierto de polvo. Al abrirlo, descubrió un conjunto de cuadernos encuadernados en cuero. María llevó uno de los cuadernos a su habitación y comenzó a hojearlo. Era el diario de Elena. Las páginas estaban llenas de relatos detallados sobre la vida en la hacienda, los conflictos familiares y, lo más perturbador, su relación con Fernando. Fernando sabe manipular como nadie, decía una de las entradas. Está convenciendo a Emilio para que firme un contrato que entregará nuestras tierras. No sé cómo protegerlo de esto. A veces siento que estoy sola en esta lucha. María sintió el corazón apretarse. Elena parecía una mujer apasionada, pero también atrapada en una red de intrigas. La última entrada en el diario era aún más sombría. Algo está mal. Fernando dijo que quería discutir un asunto importante conmigo, pero hay algo en su tono que me asusta. No quiero que Emilio se entere, pero necesito confrontarlo. Si algo me sucede, espero que alguien lea esto y descubra la verdad. María cerró el diario temblando. ¿Qué habría sucedido esa noche? ¿Fue realmente un enfrentamiento entre Elena y Fernando lo que llevó a su muerte? Cuando María le contó a Emilio sobre el diario, él escuchó en silencio, con las manos firmemente entrelazadas en su regazo. Elena siempre tuvo un espíritu fuerte, dijo finalmente, pero no tenía idea de cuánto sufría por mi causa. Ella estaba tratando de protegerte, respondió María suavemente. Y ahora es mi turno de protegerla, declaró Emilio. Fernando va a pagar por todo lo que hizo. Mientras tanto, Fernando parecía estar consciente de que algo estaba cambiando en la hacienda. Comenzó a pasar más tiempo en la casa, siempre con una excusa para monitorear a Emilio o discutir los negocios de la familia. Su presencia era sofocante, pero Emilio mantuvo la fachada de un hombre aún frágil, incapaz de reaccionar. Cierta noche, Fernando llamó a Emilio para una conversación en la oficina. María insistió en que no fuera, pero Emilio solo sonrió y dijo: «Ha llegado la hora de comenzar a jugar». María esperó fuera de la oficina, escuchando solo fragmentos de la conversación. «Deberías estar agradecido de que he mantenido todo en orden», decía Fernando. «¿Agradecido?», respondió Emilio con ironía. «¿Agradecido por robar lo que es mío? Cuidado con tus acusaciones», advirtió Fernando, su voz volviéndose fría. María sintió que el estómago se le revolvía. El tono de Fernando era peligroso, lleno de amenazas veladas. Cuando Emilio finalmente salió de la oficina, parecía tranquilo, pero había una determinación en sus ojos que María nunca había visto antes. «¿Todo bien?», preguntó, tratando de evaluar su estado. «Más que bien», respondió. «Ahora sé exactamente con quién estoy lidiando». María se dio cuenta de que las piezas se estaban moviendo más rápido que nunca. Fernando estaba de un lado, rodeado de aliados y manipulaciones. Del otro, Emilio contaba solo con su inteligencia, su determinación y ella.
Y mientras la tensión en la hacienda aumentaba, María sabía que la próxima jugada podría cambiarlo todo. La hacienda Vargas estaba sumida en un silencio inquietante. Era como si todos en la casa supieran que algo estaba a punto de suceder, pero nadie se atrevía a comentarlo. María observaba a Emilio de cerca, notando cómo alternaba entre momentos de intensa reflexión y acciones cuidadosas. Ya no era solo el millonario en recuperación, era un hombre en busca de justicia. Esa mañana, Emilio le pidió a María que lo acompañara al sótano nuevamente. Esta vez quería examinar no solo los documentos, sino también lo que llamaba los fantasmas del pasado. «Hay algo que Elena trató de decirme y necesito escucharlo», dijo mientras bajaban por las escaleras estrechas y húmedas. Al llegar, Emilio fue directo a la caja fuerte donde habían encontrado la carta. Comenzó a reexaminar los papeles, pero fue María quien notó algo curioso. «Don Emilio, mire esto», dijo, señalando uno de los cuadernos. Era otro diario, pero esta vez parecía pertenecer a don Arturo Vargas, padre de Emilio. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre los negocios de la familia y, para sorpresa de ambos, menciones frecuentes a Fernando. «Fernando siempre ha sido ambicioso, pero temo que su ambición sea peligrosa», leyó Emilio en voz alta. María lo miró alarmada. Parece que su padre ya sospechaba de algo. «Mi padre era un hombre metódico, pero rara vez confrontaba a las personas directamente. Prefería registrar sus preocupaciones aquí», respondió Emilio, hojeando las páginas con cuidado. A medida que avanzaban en las anotaciones, encontraron una referencia a una reunión específica entre Arturo y Fernando, realizada poco antes de la muerte de Arturo. La mención era vaga, pero insinuaba que Fernando estaba presionando por una inversión arriesgada que Arturo había rechazado. «Fernando está involucrado en todo», dijo Emilio con amargura. «Comenzó a manipular las cosas mucho antes de que yo me diera cuenta». María sintió la tensión crecer en el ambiente. Era como si el sótano guardara no solo secretos, sino también la energía de los conflictos que moldearon a la familia Vargas. Más tarde, Emilio decidió confrontar a uno de los empleados en quien Fernando parecía confiar. Rosendo, el chofer, estaba en el garaje revisando el motor de uno de los coches. Emilio se acercó lentamente, usando su bastón, pero con la mirada firme. «Rosendo», llamó Emilio, su voz calma, pero cargada de autoridad. El hombre levantó la vista rápidamente, pareciendo sorprendido por la presencia de Emilio. «Señor Vargas, ¿puedo ayudarle?» «Sí, puede», respondió Emilio, deteniéndose a pocos pasos de distancia. «Me gustaría saber cuánto tiempo lleva trabajando para mi familia». Rosendo dudó antes de responder. «Casi 15 años, señor». «Entonces, conoce bien la hacienda. Debe saber de muchas cosas que han sucedido aquí». «Claro, señor. Pero mi trabajo es solo cuidar de los coches y atender cuando es necesario», dijo Rosendo, desviando la mirada. «Y también atender a Fernando, ¿verdad?», preguntó Emilio, la voz volviéndose más aguda. Rosendo palideció. «Yo solo hago lo que me piden, señor». «Entiendo», dijo Emilio, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Pero dime, ¿qué le pidió Fernando la noche en que caí por las escaleras?». La pregunta hizo que Rosendo se congelara. Miró a los lados, como si buscara una salida, pero Emilio permaneció firme, esperando. «No sé de qué habla, señor», respondió Rosendo, tratando de parecer seguro. «Creo que sí sabe», insistió Emilio, «y sugiero que me lo diga ahora, antes de que yo descubra por otros medios». Rosendo respiró hondo, pero antes de que pudiera responder, Fernando apareció en la entrada del garaje. «Emilio», dijo él, el tono amigable pero la mirada fría. «¿Qué haces aquí?». «Hablando con Rosendo», respondió Emilio con calma. Fernando sonrió forzadamente. «Estoy seguro de que él tiene muchas historias que contar, pero deberías estar descansando. Vamos, primo, deja que el hombre trabaje». La tensión en el aire era casi palpable.
Emilio sabía que no conseguiría más respuestas en ese momento, así que asintió y salió lentamente, con María siguiéndolo de cerca. Cuando llegaron a la habitación, Emilio cerró la puerta y se sentó en la butaca. Parecía cansado, pero su mente claramente estaba trabajando rápido. «Fernando tiene ojos y oídos por todas partes», dijo. «Pero eso no significa que vamos a rendirnos». «¿Qué podemos hacer ahora?», preguntó María. «Necesitamos pruebas concretas, algo que conecte a Fernando directamente con la falsificación de los contratos y tal vez hasta con la muerte de Elena», respondió Emilio. María percibió el peso de esas palabras. Emilio no solo estaba tratando de recuperar su legado, estaba buscando justicia para su esposa. Esa noche, María despertó nuevamente con ruidos extraños en el pasillo. Esta vez decidió actuar. Tomó la linterna y siguió el sonido hasta la biblioteca. Allí encontró a Consuelo hurgando en un cajón con prisa, claramente tratando de esconder algo. «¡Doña Consuelo!», llamó María, su voz firme. La gobernanta se dio la vuelta rápidamente, sosteniendo un sobre. «María, ¿qué haces aquí a esta hora?». «Podría preguntar lo mismo», respondió María, acercándose. Consuelo dudó, pero finalmente suspiró y le entregó el sobre. «No quería involucrarme, pero ya no puedo ignorar esto». María abrió el sobre y encontró copias de documentos relacionados con la venta de las tierras, pero lo que llamó su atención fue una carta adjunta, escrita por Fernando, dando instrucciones detalladas sobre cómo manipular los registros. «¿Por qué tienes esto?», preguntó María. «Lo encontré en la oficina de Fernando hace unas semanas», admitió Consuelo. «Intenté ignorarlo, pero sabía que estaba mal. No sabía qué hacer». «Hiciste lo correcto al mostrármelo», dijo María. Llevaban los documentos a Emilio de inmediato. Él los analizó cuidadosamente, su expresión endureciéndose con cada línea. «Esto es el comienzo», dijo finalmente. «Ahora tenemos algo concreto». A la mañana siguiente, Emilio pidió a María que preparara una maleta. «Si Fernando se entera de que tenemos esto, actuará rápidamente», explicó. «Necesitamos asegurarnos de que estos documentos sean entregados a un abogado de confianza». María asintió, pero el clima en la hacienda estaba cada vez más tenso. Fernando parecía más vigilante que nunca y los empleados evitaban cruzar miradas con Emilio o María. Mientras ella preparaba todo para el viaje, no podía dejar de preguntarse hasta dónde llegaría Fernando para proteger sus secretos. ¿Y hasta dónde estaría ella dispuesta a ir para ayudar a Emilio? La primera jugada había sido hecha, pero el juego apenas comenzaba. La mañana llegó con un cielo gris, reflejando el clima pesado en la hacienda Vargas. Emilio y María estaban listos para llevar los documentos a un abogado de confianza en la ciudad. El plan parecía simple: saldrían discretamente, entregarían las pruebas y volverían antes de que Fernando notara su ausencia. Pero Emilio sabía que Fernando no era tonto. Su presencia en la hacienda, con su mirada atenta y manipulaciones sutiles, indicaba que siempre estaba un paso adelante. «¿Estás seguro de esto?», preguntó María mientras organizaba los papeles en una carpeta. «Absolutamente», respondió Emilio. «Estos documentos son nuestra mejor oportunidad para comenzar a deshacer lo que Fernando ha construido. Pero tenemos que actuar rápido». Cuando salieron, el conductor Rosendo estaba esperando, pero Emilio decidió que no confiaría en él para esta misión. En cambio, pidió que María condujera. Ella dudó, pero la mirada determinada de Emilio no dejó espacio para discusión. «Vamos a salir por la entrada trasera», dijo mientras entraban al auto. «Fernando no puede saber que estamos yendo». La carretera parecía interminable, con campos dorados que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. María mantenía los ojos en la carretera, pero la tensión en el auto era palpable. Emilio, sentado a su lado, hojeaba los documentos de nuevo, como si necesitara asegurarse de que no estaban perdiendo nada. «Elena siempre decía que la verdad es como agua», murmuró. «Puede ser desviada por un tiempo, pero siempre encuentra un camino». María solo asintió,
pero sus manos apretaban el volante con más fuerza. Cuando llegaron a la ciudad, fueron directo a la oficina del abogado de confianza de Emilio, un hombre llamado Ernesto Fuentes. Él era un viejo amigo de la familia Vargas, conocido por su integridad y discreción. Ernesto los recibió en su oficina con un apretón de manos firme y una mirada preocupada. «Emilio, es bueno verte de pie nuevamente, pero sospecho que tu visita no es solo social». «Tienes razón», respondió Emilio entregando la carpeta. «Necesito que analices estos documentos y me digas qué podemos hacer legalmente». Ernesto comenzó a examinar los papeles en silencio. Cada página que leía parecía profundizar la línea en su frente. «Esto es serio», dijo finalmente. «Estos documentos no solo prueban la falsificación, sino que también muestran la extensión del fraude. Si llevamos esto al tribunal, Fernando estará en problemas». «Es exactamente lo que quiero», afirmó Emilio. «Pero tienes que entender, Emilio, que no será fácil. Fernando tiene recursos y no dudará en usarlos para protegerse». «No espero que sea fácil», respondió Emilio. «Solo quiero justicia». Ernesto asintió, prometiendo comenzar a trabajar en el caso de inmediato. Antes de salir, María notó un detalle que la inquietó: un auto negro estacionado al otro lado de la calle. Había alguien dentro, pero el vidrio oscuro impedía ver quién era. En el camino de regreso a la hacienda, Emilio estaba más tranquilo, como si entregar los documentos hubiera quitado un peso de sus hombros. «Ahora tenemos una oportunidad real», dijo. «Ernesto es un hombre de confianza. Él sabrá cómo proceder». María trató de compartir el optimismo de Emilio, pero el auto negro seguía en su mente. Cuando llegaron a la hacienda, fueron recibidos por Consuelo, que parecía agitada. «Don Emilio, el señor Fernando está furioso», dijo en voz baja. Descubrió que salieron. Emilio apretó los labios. «¿Sabe a dónde fuimos? Creo que no, pero está haciendo preguntas a todos», respondió Consuelo. María sintió el estómago revuelto. Habían logrado dar el primer paso, pero Fernando claramente estaba consciente de que algo estaba sucediendo. Más tarde esa noche, mientras Emilio descansaba, María fue a la cocina a buscar algo para beber. En el camino, escuchó voces provenientes de la sala de estar. Se detuvo detrás de una puerta entreabierta y reconoció la voz de Fernando. «Si Emilio piensa que puede desafiarme, está muy equivocado», decía a alguien que María no pudo identificar. «¿Y qué haremos?», preguntó la otra persona. «Vamos a encontrar la manera de interceptar cualquier movimiento que él haga. Y si es necesario, nos encargaremos de esto de una vez por todas». María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Fernando no solo estaba desconfiado, estaba dispuesto a actuar. Al día siguiente, Emilio pidió a María que lo ayudara a organizar más papeles, pero ella decidió contar lo que había escuchado la noche anterior. «Fernando está planeando algo», dijo, relatando la conversación que había oído. Emilio la escuchó atentamente, pero en lugar de mostrar miedo, su mirada se volvió aún más determinada. «Entonces se está preparando para la guerra», murmuró Emilio, «y nosotros también debemos estarlo». María sabía que eso significaba que las cosas estaban a punto de volverse aún más peligrosas. Al atardecer, mientras María terminaba sus tareas, recibió una llamada de Ernesto. La voz del abogado estaba tensa. «María, necesito que le digas a Emilio que tenga cuidado», dijo. «Recibí una visita hoy. No sé cómo, pero Fernando descubrió que estoy involucrado. Envió a alguien para intimidarme». «Dios mío», exclamó María. «¿Estás bien?» «Sí, por ahora. Pero eso confirma que sabe que nos estamos moviendo en su contra. Emilio necesita estar atento». María colgó, sintiendo el peso de la situación aumentar. Más tarde, le contó a Emilio sobre la llamada. Él escuchó en silencio, pero sus ojos revelaban la tormenta que se estaba formando dentro de él. «Fernando siempre ha sido bueno manipulando», dijo, «pero ahora está mostrando su lado más peligroso». María se dio cuenta de que el conflicto estaba llegando a un punto de ebullición. Solo podía esperar que estuvieran listos para lo que vendría. La primera jugada había sido hecha.
Pero Fernando estaba tendiendo una trampa, y todos en la Hacienda Vargas eran piezas en su juego. El clima en la Hacienda Vargas era casi insoportable. La tensión estaba en todas partes, como si toda la casa estuviera conteniendo la respiración. Fernando se había vuelto más vigilante, casi paranoico. Caminaba por los pasillos, haciendo preguntas incisivas a cada empleado, pero siempre con una sonrisa que ocultaba la amenaza subyacente. María sentía que la situación estaba al borde de un colapso. Ella y Emilio habían avanzado en el plan, pero sabían que Fernando estaba estrechando el cerco. No era solo peligroso, era calculador, alguien que entendía cómo mover cada pieza en el tablero. En una noche particularmente silenciosa, Emilio llamó a María a su habitación. Estaba sentado en su sillón, mirando hacia el horizonte a través de la ventana. «Fernando está jugando bien», comenzó, sin desviar la mirada. «Mas él no se da cuenta de que nosotros también tenemos nuestras cartas». «¿Qué quieres decir?», preguntó María, sentándose en la silla frente a él. «Encontraste el diario de Elena», respondió Emilio. «Es una de nuestras mayores armas, pero hay otra cosa que puede ayudarnos a desmantelar el control de Fernando: los empleados de la hacienda». María se inclinó ligeramente hacia adelante, curiosa. «Fernando confía en Rosendo, pero la mayoría de los otros empleados tiene lealtad a la familia Vargas», continuó Emilio. «Si logramos que ellos colaboren, podemos obtener información valiosa y, quién sabe, impedir que Fernando siga actuando con impunidad». «¿Crees que nos ayudarán?», preguntó María, insegura. «Consuelo ya ha demostrado que está de nuestro lado. Y hay otros que conocen esta casa mejor que cualquiera de nosotros», respondió Emilio. María sabía que había riesgo en esa estrategia, pero también reconocía la sabiduría detrás de ella. Fernando solo era poderoso porque lograba controlar a las personas a su alrededor. Si ese control se rompía, perdería la base de sus manipulaciones. A la mañana siguiente, Emilio pidió a Consuelo que llamara a algunos de los empleados de confianza para una reunión discreta en el sótano. Necesitaban mantener a Fernando ajeno a cualquier movimiento. Cuando el grupo se reunió, Emilio habló con claridad y autoridad, a pesar de seguir débil físicamente. «Han trabajado en esta casa durante muchos años», comenzó, «y creo que todos aquí tienen respeto por la memoria de mi familia. Hoy les pido su ayuda para proteger lo que es nuestro y desenmascarar a aquellos que están tratando de destruirlo». El grupo escuchó en silencio, pero María notó miradas de aprobación entre ellos. Consuelo fue la primera en hablar. «Don Emilio, todos sabemos que Fernando ha estado usando esta casa y a su gente para sus propios fines. Estoy de su lado». Otros empleados comenzaron a asentir, uno a uno. Emilio les instruyó a estar atentos a cualquier movimiento sospechoso y a informar directamente a Consuelo o a María. Esa tarde, mientras María organizaba suministros en la habitación de Emilio, Consuelo entró apresurada. «María, necesito mostrarte algo», dijo en voz baja. María siguió a la gobernanta hasta la cocina. Allí, Consuelo abrió un armario y reveló un compartimento escondido donde había un grabador antiguo. «Encontré esto en la oficina de Fernando», explicó Consuelo. «Creo que lo ha estado usando para grabar conversaciones, pero no sabía que estaba fuera de lugar». María tomó el grabador y examinó el contenido. Las cintas contenían conversaciones entre Fernando y otras personas, algunas claramente relacionadas con los negocios de la familia. Pero una en particular llamó su atención: una acalorada discusión entre Fernando y Elena. «¿Tú crees que puedes controlarme, Fernando?», decía la voz de Elena cargada de ira. «No se trata de control, Elena. Se trata de hacer lo necesario para proteger nuestra posición», retrucaba Fernando con un tono frío. La grabación continuaba, pero la tensión en esas palabras era suficiente para hacer que María entendiera cuánto estaba consciente Elena de las manipulaciones de Fernando. «Esto puede ser útil», dijo María mirando a Consuelo. «Pero es peligroso», advirtió Consuelo. «Si Fernando se entera de que tenemos esto...». «Él no lo sabrá», interrumpió María.
Vamos a usar esto con cuidado. Mientras tanto, Fernando parecía cada vez más inquieto. Comenzó a hacer visitas inesperadas a los empleados y a supervisar cada pequeño detalle en la hacienda. Pero lo que más preocupaba a Emilio y María era que Fernando había empezado a pasar más tiempo en la biblioteca. «Debe estar tratando de encubrir algo», dijo Emilio una noche, «o buscando lo que cree que tenemos». «Pero no sabe sobre el diario de Elena», respondió María. «No, pero si sigue buscando, puede encontrar algo que aún no hemos descubierto», ponderó Emilio. Una noche, María despertó nuevamente con sonidos provenientes del pasillo. Esta vez, decidió actuar rápidamente. Tomó la linterna y siguió el sonido hasta la biblioteca. Allí encontró a Fernando hurgando en un cajón con furia, lanzando papeles por todas partes. «Fernando», llamó ella, tratando de mantener la calma. Él se dio la vuelta rápidamente, pero en lugar de sorpresa, su rostro mostraba una expresión de desconfianza. «Enfermera, ¿qué está haciendo aquí a esta hora?» «Podría preguntar lo mismo», retrucó María. Fernando se acercó lentamente, sus ojos entrecerrándose. «Creo que sabes más de lo que deberías, ¿no es así?» María sintió que su corazón se aceleraba, pero se mantuvo firme. «Mi trabajo es cuidar de don Emilio, y eso es lo que seguiré haciendo». Fernando sonrió fríamente. «Cuidado, señorita. A veces cuidar demasiado puede ser peligroso». Cuando él salió, María sintió que las piernas le temblaban. Eso no fue solo una amenaza velada, fue una declaración de guerra. A la mañana siguiente, María le contó todo a Emilio. Él escuchó en silencio, pero su mirada se volvió más intensa. «Fernando está presionado», dijo Emilio. «Eso significa que estamos cerca de algo grande, pero también significa que está dispuesto a ir más lejos», alertó María. «Entonces estemos listos», respondió Emilio. Las líneas se estaban cruzando y la hacienda Vargas estaba a punto de convertirse en el escenario de un enfrentamiento inevitable. La tensión en la hacienda Vargas alcanzaba su apogeo. Fernando parecía incansable, siempre al acecho, con su mirada penetrante barriendo cada rincón de la casa. María sentía como si a cada paso la estuvieran vigilando, cada conversación monitorizada. Incluso Consuelo, siempre fuerte, parecía más reservada. Emilio, sin embargo, mantenía su postura tranquila. Pasaba horas en su habitación, analizando documentos y el diario de Elena, buscando una pieza clave que desmantelara de una vez el juego de Fernando. «No podemos simplemente reaccionar a lo que hace Fernando», le dijo Emilio a María una tarde. «Necesitamos dar el próximo golpe antes de que él ataque nuevamente». «Pero, ¿cómo, señor? Él está cada vez más atento», respondió María. «Él confía en su propio control», explicó Emilio, «y es exactamente eso lo que vamos a usar en su contra». Esa noche, María notó algo extraño mientras caminaba por el pasillo principal. La puerta de la oficina de Fernando estaba entreabierta y se podían escuchar voces bajas dentro. Acercándose con cuidado, logró distinguir la voz de Fernando y otra que le parecía familiar, pero que no podía identificar de inmediato. «¿Tienes certeza de que él sabe algo?», preguntó el otro hombre. «Estoy seguro», respondió Fernando. «Emilio se está moviendo, y no haría eso sin tener algo en las manos. ¿Qué quieres que haga? Mantén un ojo en todo. Si él intenta algo, quiero saberlo antes de que suceda». María contuvo la respiración, retrocediendo lentamente antes de ser descubierta. Regresó a la habitación de Emilio y le contó lo que había escuchado. «Fernando tiene un aliado dentro de la casa», concluyó. «No es una sorpresa», respondió Emilio, «pero necesitamos saber quién es». A la mañana siguiente, Emilio decidió actuar. Llamó a Consuelo y le pidió que reuniera discretamente a los empleados en la cocina para una conversación. «Quiero que todos sepan que confío en ustedes», comenzó, mirando a cada persona a los ojos. «Pero también sé que Fernando tiene influencia sobre algunos. Si alguien aquí está siendo presionado o amenazado, esta es su oportunidad de hablar». El silencio que siguió fue opresivo.
María observó los rostros tensos de los empleados, pero nadie dijo nada. Finalmente, Consuelo dio un paso al frente. «Don Emilio, creo que sé quién puede estar colaborando con Fernando», dijo, dudosa. «¿Quién?», preguntó Emilio con voz baja y firme. «Rosendo», respondió Consuelo. «Se ha estado encontrando con Fernando con frecuencia, y siempre en momentos estratégicos». María sintió que su corazón se apretaba. Rosendo había estado en la hacienda durante años. Era difícil creer que pudiera traicionar a la familia. Mientras Consuelo regresaba a sus tareas, Emilio llamó a María para una conversación reservada. «Si Rosendo realmente está ayudando a Fernando, necesitamos confirmar antes de actuar», dijo. «¿Pero cómo haremos eso?», preguntó María. «Vamos a poner una trampa», respondió Emilio, con un brillo calculado en los ojos. Esa tarde, Emilio pidió a Consuelo que creara un rumor discreto entre los empleados, insinuando que había encontrado algo incriminador contra Fernando y que planeaba enviárselo a Ernesto. La idea era simple. Si Rosendo realmente estaba trabajando con Fernando, llevaría la información directamente al primo de Emilio. María observaba nerviosamente mientras Consuelo esparcía el rumor. No pasó mucho tiempo antes de que Rosendo fuera visto saliendo apresuradamente de la casa. «Está yendo directo a Fernando», dijo María, observando por la ventana. «Entonces sabemos la verdad», respondió Emilio, con voz sombría. Esa noche, mientras todos estaban recogidos, Emilio pidió a María que lo ayudara a prepararse. «Fernando va a reaccionar rápido ahora», dijo, «y necesitamos estar listos». Organizaron los documentos que tenían en un sobre reforzado. Emilio escribió una carta detallando todo lo que había descubierto, dirigida a Ernesto. Sabía que si algo sucedía, esa carta sería su última oportunidad de exponer a Fernando. «Lleva esto a Ernesto mañana por la mañana», instruyó Emilio a María. «No importa lo que pase, él necesita recibir esta carta». María asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. En medio de la madrugada, María fue despertada por un sonido alto. Se levantó rápidamente y corrió hacia la habitación de Emilio, pero él no estaba allí. Alarmada, siguió los sonidos hasta la biblioteca, donde encontró a Emilio y Fernando en un enfrentamiento directo. «¿Crees que puedes destruir todo lo que he construido?», dijo Fernando, su voz cargada de ira. «No es eso lo que estoy haciendo», respondió Emilio con calma. «Solo estoy corrigiendo lo que tú has corrompido». Fernando avanzó, pero se detuvo al ver a María en la puerta. «Y tú», dijo, señalándola, «te estás metiendo donde no debes. Manténla fuera de esto», ordenó Emilio, protegiendo a María con su cuerpo. «No entiendes, Emilio», continuó Fernando. «Todo lo que hice fue para proteger a esta familia, para asegurarme de que sobreviviera». «¿Protección?», respondió Emilio con amargura. «Has destruido la confianza de todos a tu alrededor. Eso no es protección, es control». El enfrentamiento fue interrumpido por el sonido de pasos apresurados. Consuelo apareció en la puerta con otros empleados justo detrás. «Basta, Fernando», dijo, «ya hemos visto suficiente». Fernando miró a su alrededor, dándose cuenta de que había perdido el control. Su expresión cambió de ira a frustración, pero mantuvo la compostura. «Esto no ha terminado», declaró antes de salir de la sala. Después de que Fernando se retiró, Emilio se sentó lentamente, exhausto, pero determinado. «Él sabe que está acorralado», dijo a María, «pero eso lo hace aún más peligroso». María sabía que el enfrentamiento directo era solo el comienzo. El silencio que llenaba la biblioteca ahora parecía más pesado que nunca, como la calma antes de la tormenta. La madrugada después del enfrentamiento en la biblioteca fue inquieta. Los empleados se retiraron en silencio, cada uno llevando su propia interpretación de lo que había sucedido. Emilio se quedó sentado en el sillón, absorto en sus pensamientos, mientras María lo observaba. Sabía que se estaba preparando para el próximo paso, pero también reconocía el cansancio en su rostro. «Necesitas descansar, señor»,
dijo María suavemente, pero Emilio sacudió la cabeza. No puedo, María. Cada minuto que descanso es un minuto que Fernando usa para planear su próximo movimiento. María asintió, pero no pudo evitar sentir preocupación. Sabía que la lucha de Emilio era más que una cuestión de justicia. Era una batalla por el alma misma de la familia Vargas. A la mañana siguiente, María siguió el plan de Emilio y llevó los documentos a Ernesto. El viaje fue tenso, con María mirando por el retrovisor constantemente. El miedo de estar siendo seguida la acompañó durante todo el trayecto. Cuando llegó a la oficina de Ernesto, él la recibió de inmediato. «Estos documentos confirman todo», dijo Ernesto mientras revisaba el contenido. «Fernando cometió fraude en varios niveles. Esto es suficiente para abrir un proceso formal». «¿Y cuánto tiempo llevaría?», preguntó María preocupada. «Meses, tal vez años», respondió Ernesto. «Pero lo más importante es proteger a Emilio. Fernando no aceptará esto con los brazos cruzados». María asintió y volvió a la hacienda con una creciente sensación de urgencia. Mientras tanto, en la hacienda, Fernando no perdió tiempo. Comenzó a reunir a los empleados, hablando sobre lealtad e insinuando que Emilio estaba destruyendo a la familia. Su tono era persuasivo, pero también amenazante. «Si se quedan a mi lado tendrán seguridad», decía Fernando con una sonrisa calculada. «Si no, estarán eligiendo el caos». Consuelo, que observaba todo, fue directo a Emilio y le contó lo que estaba sucediendo. «Él está tratando de voltear la casa contra ti», dijo ella. Emilio frunció el ceño, pero mantuvo la calma. «Eso solo prueba que estamos cerca de algo grande. Él tiene miedo». Esa tarde, mientras María organizaba los medicamentos de Emilio, escuchó gritos provenientes del jardín. Al mirar por la ventana, vio a Fernando confrontando a Rosendo, el chofer. «Deberías haberme contado sobre esa conversación», decía Fernando, señalando con el dedo al hombre. «No sabía lo que estaban planeando», respondió Rosendo a la defensiva. «Mentiroso», gruñó Fernando. María observó mientras Fernando se acercaba a Rosendo, pero antes de que algo peor sucediera, otros empleados intervinieron, separando a los dos. Fernando salió furioso, pero la escena dejó claro que estaba perdiendo el control. Esa noche, Emilio decidió que era hora de enfrentar a Fernando abiertamente. Reunió a María, Consuelo y algunos de los empleados de confianza en la sala principal. «Fernando se está aprovechando de la división entre nosotros», dijo Emilio. «Pero esta casa tiene historia, tiene valores. No podemos dejar que él destruya eso». «¿Y si reacciona con violencia?», preguntó uno de los empleados, claramente preocupado. «Entonces necesitamos estar preparados», respondió Emilio. «Pero no podemos retroceder. La verdad está de nuestro lado». Mientras Emilio hablaba con sus aliados, Fernando estaba en la biblioteca, bebiendo y mirando los documentos restantes que había logrado esconder. Su expresión alternaba entre frustración y una sonrisa fría. «Ellos creen que pueden derribarme», murmuró para sí mismo, «pero aún tengo cartas bajo la manga». Tomó el teléfono y hizo una llamada. La conversación fue breve, pero el tono dejaba claro que estaba tramando algo grande. A la mañana siguiente, la tensión alcanzó su punto máximo. María se despertó con ruidos fuertes de pasos y voces en el pasillo. Cuando salió de su habitación, vio a Fernando confrontando a Emilio en la sala principal, rodeado por varios empleados. «¿Crees que puedes echarme de esta casa?», decía Fernando, su voz cargada de ira. «No necesito echarte», respondió Emilio con calma. «La justicia hará eso por mí». Fernando soltó una risa fría. «¿Justicia? ¿Realmente crees en eso? En esta familia, Emilio, la justicia es solo otra palabra para poder. Y es por eso que nunca entenderás lo que es verdaderamente importante», replicó Emilio. Fernando avanzó, pero antes de que pudiera hacer algo, Consuelo y otros empleados intervinieron, formando una barrera entre él y Emilio. «Basta, Fernando», dijo Consuelo. «Ya hemos visto suficiente. Esta casa pertenece a Emilio».
Fernando miró a su alrededor, dándose cuenta de que había perdido el apoyo de muchos de los empleados, pero en lugar de retroceder, dio un paso atrás y sonrió. «Esto aún no ha terminado», dijo antes de salir de la sala. Más tarde, María encontró a Emilio en la oficina sentado en silencio. «¿Estás bien?», preguntó, preocupada. «Fernando no se detendrá», respondió Emilio. «Ha perdido el apoyo de la casa, pero aún tiene recursos allá afuera. Esto solo empeorará antes de mejorar». María sabía que tenía razón. La tormenta finalmente había estallado y ahora la lucha sería más intensa que nunca. El día siguiente amaneció cargado de incertidumbres. Emilio sabía que el enfrentamiento con Fernando había alcanzado un punto de no retorno. Esa mañana reunió a María, Consuelo y a los empleados más leales en la sala principal. El semblante de todos reflejaba una mezcla de determinación y miedo. «Fernando no va a retroceder», comenzó Emilio. «Y ahora que ha perdido el apoyo de muchos de ustedes, seguramente intentará usar otras armas». «¿Armas?», preguntó María con un tono de preocupación. «No literalmente, pero usará sus conexiones, sus contactos de afuera y todo lo que tenga a mano para intentar desestabilizarnos», explicó Emilio. «Por eso necesitamos estar preparados para cualquier cosa». Consuelo, siempre práctica, fue la primera en hablar. «¿Qué podemos hacer, don Emilio?» «Primero, asegurar que esta casa esté segura. Cierren las entradas secundarias, bloqueen los accesos que Fernando pueda usar sin que lo sepamos. Quiero que todos estén atentos a cualquier persona extraña que aparezca por aquí». Los empleados asintieron al unísono, cada uno consciente de la gravedad de la situación. Mientras los empleados trabajaban para reforzar la seguridad de la hacienda, Emilio se dedicó a una tarea aún más delicada: organizar los documentos restantes que incriminaban a Fernando. Sabía que las pruebas eran su mejor arma, pero también su mayor riesgo. «Necesitamos asegurarnos de que estos papeles lleguen a las personas adecuadas», dijo Emilio a María mientras revisaban los archivos en la oficina. «Ernesto ya tiene buena parte de ellos», respondió María. «Pero ¿qué pasa con los que quedaron aquí?» «Estos son los más peligrosos», dijo Emilio, entregándole un sobre sellado. «Quiero que lleves esto a un contacto de confianza en San Miguel. Él sabe qué hacer si algo sucede». María sostuvo el sobre, sintiendo el peso simbólico de lo que representaba. «¿Y tú?» «Yo me quedaré aquí. Fernando sabe que estoy a la defensiva y él intentará confrontarme. Pero eso es lo que quiero». Al final de la tarde, María partió hacia San Miguel con el sobre. El viaje estuvo lleno de tensión, con María revisando el retrovisor constantemente. Sabía que Fernando podría haber puesto a alguien para seguirla, pero afortunadamente llegó al destino sin incidentes. El contacto de Emilio, un viejo abogado llamado Ramón, la recibió en su pequeña casa en el centro de la ciudad. «Emilio es un hombre valiente», dijo Ramón mientras recibía el sobre. «Y tú también, por ayudarlo. No te preocupes, me encargaré de esto». María agradeció y volvió a la hacienda con una mezcla de alivio y ansiedad. Mientras tanto, en la hacienda, Fernando comenzó a actuar. Trajo a 2 hombres para que lo acompañaran, figuras altas e intimidantes que se movían por la casa como si estuvieran evaluando el terreno. Consuelo los observaba con cuidado, pero ellos mantenían una fachada de simples visitantes. Esa noche, Fernando fue al cuarto de Emilio. Sin tocar, entró y encontró al primo sentado en el sillón. «¿Realmente crees que puedes vencerme, Emilio?», preguntó Fernando con una sonrisa fría. «No lo creo, Fernando». «Lo sé», respondió Emilio sin alzar la voz. Fernando rió. «Siempre has sido así, lleno de principios, pero déjame decirte una cosa. Los principios no pagan cuentas, no salvan negocios. Fue mi ambición la que mantuvo a esta familia viva, y tu ambición que casi la destruyó», replicó Emilio. «Te has olvidado de lo que realmente importa». Fernando se inclinó, su rostro a pocos centímetros del de Emilio. «Lo que importa es quién gana, Emilio, y yo no pierdo». Con eso,
Salió del cuarto, dejando a Emilio solo, pero más decidido que nunca. Al día siguiente, María volvió a la hacienda y encontró el clima aún más tenso. Los dos hombres traídos por Fernando estaban por todas partes, observando cada movimiento de los empleados. «Están aquí para intimidar», dijo Consuelo a María, «pero no vamos a ceder». María decidió que era hora de enfrentar a Fernando de nuevo. Fue a la biblioteca, donde él estaba con sus hombres, y entró sin tocar. «Si quieres intimidar a Emilio, tendrás que pasar por mí», dijo con la voz firme. Fernando levantó la vista, sorprendido por su osadía. «Eres solo una enfermera, no sabes con qué estás lidiando». «Sé muy bien», respondió María. «Sé que eres un hombre desesperado, tratando de aferrarte a lo que queda de tu influencia». Fernando rió, pero la risa era vacía. Se acercó a ella, tratando de imponer su presencia. «Estás jugando un juego peligroso, señorita, y tú ya has perdido. Solo que aún no te has dado cuenta», respondió María, mirándolo a los ojos. Fernando retrocedió, pero el intercambio dejó claro que estaba más amenazado de lo que quería admitir. A medida que la noche se acercaba, Emilio convocó a los empleados de nuevo. Esta vez, el tono era más directo. «Fernando está tratando de intimidarnos, pero no vamos a ceder», dijo. «Esta casa es nuestra, esta historia es nuestra, y vamos a luchar por ello». Los empleados asintieron, y María sintió que, a pesar del miedo, había una nueva llama de determinación en todos. Fernando aún tenía trucos bajo la manga, pero Emilio y María estaban listos para enfrentarlo. La tormenta que se acercaba prometía ser la más feroz, pero también podría ser el momento de liberación para todos en la Hacienda Vargas. La noche en la Hacienda Vargas estaba densa, el aire pesado con la expectativa del inevitable enfrentamiento. Emilio sabía que Fernando estaba acorralado, pero un hombre como él no se rendiría sin luchar. Fernando era peligroso precisamente por eso. Cuanto más acorralado, más impredecible se volvía. María estaba en la cocina con Consuelo, revisando los últimos preparativos para lo que sabían que sería una noche larga. Los empleados estaban alertas, cada uno con la tarea de observar y reportar cualquier movimiento sospechoso. «Él sabe que estamos preparados», dijo Consuelo en voz baja. «Pero Fernando no es el tipo de hombre que retrocede. Y no podemos darnos el lujo de dudar», respondió María, sintiendo el peso de la responsabilidad. Mientras tanto, en la oficina, Emilio revisaba los documentos restantes. Sabía que el próximo paso era crucial. Necesitaba convencer a Fernando de rendirse sin un enfrentamiento físico, pero, al mismo tiempo, estar preparado para defenderse si eso fallaba. Cuando María entró en la oficina, él la miró con un semblante serio. «¿Estás lista para lo que sigue?», preguntó. «Lista», respondió María sin dudar. «Fernando ya sabe que estamos cerca de exponer todo», continuó Emilio. «Pero hay algo que aún no entiende. No estamos solo luchando contra él, estamos luchando por lo que es correcto». María asintió, sintiendo la determinación de Emilio. No solo estaba defendiendo su herencia, estaba defendiendo un legado de honor que Fernando había traicionado. Poco antes de la medianoche, Fernando entró en la sala principal, seguido por sus dos hombres. Su sonrisa era fría, pero sus ojos revelaban la ira contenida. Emilio ya lo esperaba, sentado en su sillón, con María a su lado. «Emilio», comenzó Fernando, con un tono falsamente amigable, «parece que toda la casa está conspirando contra mí». «Nadie necesita conspirar contra ti, Fernando», respondió Emilio con calma. «Tú lo hiciste solo». Fernando soltó una risa corta. «¿Aún con esa idea de justicia, primo? Despierta a la realidad. El mundo no funciona así». «Pero esta casa no es el mundo allá afuera», replicó Emilio. «Aquí valoramos la verdad». Fernando dio un paso adelante, quedando frente a Emilio. «¿Y qué vas a hacer, ¿Entregarme? ¿Expulsarme?» «Te voy a dar una oportunidad», dijo Emilio, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Sal de la hacienda ahora. Renuncia a cualquier reclamación sobre las tierras y los negocios de la familia.
Si haces eso, no llevaré los documentos a las autoridades. Fernando entrecerró los ojos, evaluando la propuesta. ¿Y si no acepto? Entonces verás hasta dónde estamos dispuestos a llegar, dijo María, interrumpiendo con firmeza. Fernando se volvió hacia ella, sorprendido por la osadía. Tienes valentía, enfermera, pero la valentía no te salvará. Antes de que pudiera continuar, la puerta de la sala se abrió y Consuelo entró acompañada de varios empleados. Formaron una fila detrás de Emilio, con expresiones serias. «Fernando, ya basta», dijo Consuelo, su voz llena de autoridad. «Todos sabemos lo que hiciste. Es hora de irse». Fernando miró a su alrededor, dándose cuenta de que estaba solo. Los empleados que pensaba haber intimidado ahora estaban en su contra. Sus dos hombres, al ver la situación, intercambiaron miradas nerviosas, claramente dudando en continuar a su lado. «¿Creen que pueden derribarme así?», gritó Fernando, su ira finalmente desbordándose. «Yo construí esto. Todo lo que tienen es por mi causa». «No», respondió Emilio, su voz firme. «Lo que tenemos es por la familia. Algo que olvidaste hace mucho tiempo». Fernando dio un paso atrás, su rostro una mezcla de ira y derrota. Miró a sus hombres, pero ya estaban retrocediendo. «Esto no ha terminado», dijo Fernando, con la voz baja y cargada de amenaza. «Volveré, y cuando regrese, se arrepentirán de haberme desafiado». Después de que Fernando salió de la hacienda, un silencio pesado se apoderó de la sala. María miró a Emilio, esperando que dijera algo. «Intentará otra cosa», dijo Emilio finalmente. «Pero ahora tenemos la ventaja». Consuelo se acercó, colocando una mano en el hombro de Emilio. «Hiciste lo correcto, don Emilio, y todos estamos contigo». Esa noche, María sintió por primera vez en mucho tiempo una leve sensación de esperanza. Pero también sabía que la lucha no había terminado. Fernando era como una tormenta que retrocedía, solo para regresar con más fuerza. Al mirar por la ventana, vio a Emilio sentado en la terraza, mirando hacia el horizonte. Parecía cansado, pero también determinado. «Vamos a lograrlo», dijo cuando María se unió a él. «Lo sé», respondió ella, sintiendo que, a pesar de las dificultades, estaban más cerca de restaurar la paz y la dignidad en la hacienda Vargas. La batalla había sido ganada, pero el verdadero enfrentamiento final aún estaba por venir. El amanecer en la hacienda Vargas trajo una calma engañosa. El cielo estaba despejado, los pájaros cantaban y el aroma de los campos alrededor invadía los pasillos. Pero para Emilio y María, la tranquilidad era solo una fachada. Sabían que Fernando no dejaría las cosas así tan fácilmente. Esa mañana, Emilio reunió a María, Consuelo y los empleados leales en el salón principal. La presencia de todos era un recordatorio de que la casa seguía siendo un refugio para quienes valoraban la justicia y la honestidad. «Fernando puede estar fuera de la hacienda», comenzó Emilio, «pero todavía tiene recursos y no debemos subestimarlo. Quiero que todos estén atentos a cualquier movimiento extraño. No permitiremos que vuelva a manipular esta casa». Los empleados asintieron al unísono, pero la tensión en el aire era palpable. Mientras tanto, en un hotel en la ciudad cercana, Fernando orquestaba su próximo movimiento. Estaba reunido con un abogado sin escrúpulos y dos hombres que claramente no estaban allí para charlar. «He perdido el control de la hacienda, pero no he perdido mi influencia», dijo Fernando con una sonrisa fría. «Quiero que regresen y recuperen algo importante para mí». «¿Y qué exactamente debemos llevar?», preguntó uno de los hombres. «Los documentos», respondió Fernando. «Tienen pruebas que pueden destruirme. Quiero que quemen cada pedazo de papel que encuentren». Esa tarde, en la hacienda, María notó algo extraño. Un coche negro se estacionó en la carretera cercana, pero nadie salió de él. Se lo mencionó a Consuelo, quien se puso inmediatamente alerta. «Puede ser Fernando», dijo Consuelo. María decidió informar a Emilio. Cuando entró en la oficina, lo encontró revisando más documentos.
Fernando nos está observando, dijo María. No va a esperar mucho antes de actuar, respondió Emilio. Pero ahora tenemos algo que él no tiene: aliados y preparación. Al caer la noche, la hacienda se sumió en un profundo silencio, como si estuviera esperando algo. María, Emilio y Consuelo permanecieron alertas, mientras los empleados hacían rondas por la propiedad. Cerca de la medianoche, María oyó un sonido apagado proveniente de la cocina. Tomó una linterna y fue a investigar. Cuando llegó, vio una de las ventanas abiertas. Su respiración se volvió pesada y corrió a alertar a Emilio. «Están aquí», dijo, tratando de mantener la calma. Emilio tomó su bastón y con la ayuda de María se dirigió a la sala principal, donde Consuelo ya estaba esperando con algunos empleados. De repente, un fuerte ruido resonó en la biblioteca. Emilio y los demás corrieron hacia allí y encontraron a dos hombres registrando los cajones. «Deténganse», ordenó Emilio, su voz cortante como un látigo. Los hombres se volvieron, sorprendidos. Uno de ellos intentó correr, pero fue interceptado por uno de los empleados. El otro, viéndose acorralado, levantó las manos. «¿Quién los envió?», preguntó Emilio, acercándose lentamente. Los hombres guardaron silencio, pero la mirada en los ojos de Emilio era imposible de ignorar. «Fue Fernando, ¿verdad?», finalmente uno de ellos murmuró. «Sí». Con los intrusos contenidos, Emilio pidió que los llevaran a la comisaría de la ciudad. Antes de que salieran, María notó que uno de ellos sostenía un sobre. «Espera», dijo, tomando el objeto. Era el diario de Elena, que Emilio había escondido. Fernando sabía exactamente lo que estaba buscando. Al día siguiente, María y Emilio fueron a la ciudad para entregar los documentos restantes y denunciar formalmente a Fernando. Ernesto los recibió en la oficina con un semblante serio. «Esto es suficiente para iniciar un proceso formal contra él», dijo el abogado. «Pero Fernando aún puede reaccionar. Necesitamos estar preparados para una batalla larga». María miró a Emilio, que estaba visiblemente cansado, pero no derrotado. «Estamos listos», dijo él. Mientras regresaban a la hacienda, recibieron la noticia de que Fernando había sido detenido. La policía encontró pruebas suficientes para vincularlo a la invasión y a las fraudes documentadas. Pero el giro más sorprendente llegó cuando Consuelo encontró, escondida en uno de los armarios de la biblioteca, una carta escrita por Elena poco antes de su muerte. En la carta, Elena revelaba que Fernando había intentado obligarla a firmar documentos falsificados, pero ella se negó. También mencionaba que Fernando tenía intenciones de alejar a Emilio permanentemente, utilizando cualquier medio necesario. La carta era la pieza final que faltaba para desmantelar completamente la red de mentiras de Fernando. Esa noche, la hacienda Vargas finalmente parecía respirar aliviada. Emilio, sentado en la terraza con María a su lado, miró hacia el horizonte con una expresión tranquila. «Conseguimos», dijo él, la voz cargada de emoción. «Sí», respondió María, «pero lo que más importa es que la verdad prevaleció». La batalla parecía haber llegado a su fin, pero tanto Emilio como María sabían que las cicatrices de ese conflicto permanecerían como un recordatorio de cuánto habían luchado para preservar no solo una casa, sino un legado. Con la detención de Fernando y la entrega de las pruebas a las autoridades, la hacienda Vargas comenzaba a retomar su paz. La tensión que había dominado los pasillos durante tanto tiempo finalmente daba lugar a una sensación de alivio. Pero incluso con la victoria, Emilio sabía que el camino para reconstruir su vida y el legado de la familia aún era largo. En la mañana siguiente, Emilio reunió a todos en la sala principal. Los empleados, María y Consuelo, estaban presentes, esperando sus palabras. «Quiero agradecer a cada uno de ustedes», comenzó Emilio, su voz firme, pero llena de emoción. «No solo me ayudaron a recuperar el control de esta casa, sino también a proteger lo que realmente importa, la verdad y el respeto que siempre han definido a esta familia.
Hubo un silencio reverente en la sala. María sintió un apretón en el pecho, sabiendo que había presenciado algo raro y precioso. Mientras tanto, en la ciudad, Ernesto se ocupaba de los trámites legales para garantizar que Fernando no pudiera interferir más en los negocios o en la propiedad de la familia. Informaba a Emilio regularmente, pero las noticias eran alentadoras. La justicia finalmente se estaba haciendo. Fernando será procesado por fraude, invasión de propiedad y tentativa de intimidación, dijo Ernesto en una de las reuniones. Esto tomará tiempo, pero el caso es sólido. Emilio agradeció al abogado, pero su mente ya estaba centrada en el futuro. Sabía que era hora de reconstruir todo lo que Fernando había destruido. En los días que siguieron, María dedicó más tiempo a la organización de la casa y al cuidado de Emilio. Él parecía más ligero, casi rejuvenecido, pero aún había momentos de introspección en los que su mirada se perdía en el paisaje más allá de la ventana. ¿En qué estás pensando?, preguntó María en una de esas ocasiones. En Elena, respondió Emilio con un suspiro. Ella trató de protegerme hasta el final, y yo ni siquiera sabía cuánto estaba sufriendo. María puso una mano en su hombro. Ella sabía que tú la amabas, señor, y de cierta manera ahora estás honrando su memoria, protegiendo lo que ella también quería proteger. Una tarde, mientras exploraba el sótano en busca de archivos antiguos, Consuelo encontró un baúl que no había sido abierto en años. Dentro había fotografías, cartas y recuerdos que pertenecían a los padres de Emilio. Cuando le mostró el contenido, Emilio se emocionó. Estas fotos no las veía desde que era joven, dijo, sosteniendo una imagen de su madre sonriendo al lado de su padre. María lo observó en silencio, sintiendo la profundidad de ese momento. Era como si el pasado estuviera siendo restaurado, pieza por pieza. Sin embargo, incluso con la victoria, María sabía que su permanencia en la hacienda estaba llegando a su fin. Su contrato original era para cuidar de Emilio mientras él estuviera incapacitado, y ahora él parecía más fuerte que nunca. En una noche tranquila, mientras ambos estaban sentados en la terraza, Emilio rompió el silencio. ¿Alguna vez has pensado en lo que harás después de esto?, preguntó. María dudó. Mi prioridad siempre ha sido mi hija, Sofía. Volver a ella y tratar de construir algo estable. Tú has construido algo aquí, dijo Emilio mirándola. Esta casa no sería la misma sin ti. María sonrió, pero sabía que su lugar era al lado de su hija. Días después, Emilio organizó una cena para todos en la hacienda, un gesto de gratitud y celebración. El comedor estaba iluminado, y las voces alegres resonaban por los pasillos. María sentía una mezcla de felicidad y melancolía, sabiendo que ese sería uno de los últimos momentos que pasaría allí. Durante la cena, Emilio se levantó, apoyándose en el bastón. «Quiero hacer un brindis», anunció, «a la familia que no elegimos, pero que nos elige en los momentos más difíciles. Todos ustedes son parte de esta casa y estoy eternamente agradecido». Las palabras de Emilio tocaron a todos los presentes, y María se dio cuenta de cuánto había cambiado desde el día en que llegó allí. Al final de la noche, mientras los demás se retiraban, Emilio llamó a María para una conversación privada. «Sé que estás pensando en partir», dijo. «Es lo correcto a hacer», respondió María. «Entiendo», dijo Emilio con una sonrisa melancólica, «pero sabe que esta casa siempre será tuya. Hiciste más por mí y por mi familia de lo que podría imaginar». María sintió lágrimas llenar sus ojos. «Gracias, señor. Eso significa mucho. Promete solo una cosa», pidió Emilio. «Si necesitas algo, no dudes en buscarme». María asintió, y en ese momento se dio cuenta de que, aunque estaba dejando la hacienda, una parte de ella siempre estaría allí. La casa Vargas estaba finalmente en paz. La verdad prevalecerá, y Emilio comenzaba a reconstruir no solo su familia, sino también a sí mismo. Y para María, el viaje en la hacienda había cambiado su vida de maneras que aún no lograba comprender completamente.
Las despedidas eran inevitables, pero la gratitud y el vínculo que habían creado serían eternos. El día de la partida de María llegó. El cielo estaba despejado y los primeros rayos del sol iluminaban la hacienda Vargas, ahora marcada por una atmósfera de esperanza y renovación. María estaba en la puerta principal, su maleta a un lado, mientras Emilio y Consuelo la acompañaban para la despedida. «Esta casa sentirá tu ausencia», dijo Consuelo, con una cálida sonrisa mientras abrazaba a María. «Y yo extrañaré a todos ustedes», respondió María conteniendo las lágrimas. Emilio se acercó, apoyado en su bastón, pero con la postura firme de un hombre que había superado mucho. «Siempre serás parte de esta casa, María», dijo. «Sin ti, nada de esto habría sido posible». María sonrió, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que, de cierta manera, estaba dejando una familia, pero también llevaba consigo la satisfacción de haber hecho la diferencia. Mientras el taxi partía, llevando a María de regreso a la ciudad y a los brazos de su hija, miró por el retrovisor y vio la hacienda quedando atrás. Pero, en el fondo, sabía que la experiencia allí había cambiado todo en su vida. En la hacienda, Emilio volvió a la terraza, donde le gustaba observar la puesta de sol. Sostenía en la mano el diario de Elena, el cual había decidido guardar como un recuerdo de la fuerza y la verdad que lo habían guiado hasta ahí. La casa Vargas, finalmente, estaba en paz. La historia de María y Emilio es un recordatorio de que, incluso en las situaciones más difíciles, la verdad y el coraje pueden prevalecer. Un viaje marcado por misterios, traiciones y sobre todo resiliencia, demostró que las conexiones humanas son la fuerza más poderosa que tenemos. Si te gustó esta historia emocionante, llena de giros inesperados y lecciones de vida, suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas narrativas. Comparte con quienes creas que también se emocionarán y sigue acompañando historias que tocan el corazón e inspiran el alma. Hasta la próxima.